Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy revisando lo que habíamos quedado el día de ayer, que era el método del disparo no lineal. Más que nada porque no nos funcionó hace dos sesiones. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Y que veamos primero en qué había quedado. Este era el programa Sistema Euler Disparo B1. Se ejecuta y no llega a calcularse, indicando que se exceden las dimensiones. Ahora, si analizamos la ejecución, esta es la ejecución para el primer valor. Aquí está 1 para la primera suposición. Suposición 1, resultado esperado y resultado obtenido. Listo. Esto corresponde a la corrida de la segunda suposición, para lo cual aquí está suposición, valor esperado y valor obtenido. Yo sé que existe una discrepancia entre el valor esperado y el valor obtenido para ambos casos. Entonces lo que voy a hacer es interpolar. Y de hecho, sí, me saca un 5. Y con este 5, yo, miren, resultado esperado, resultado obtenido. Y luego recién me sale el error indicando que en la fila 11 sobrepasa el indicador. Entonces, en ese caso, una de las fallas que se ha cometido acá es que precisamente toda esta línea debería ser el último valor que se ha calculado, que se ha almacenado, que es y en la posición Q, comparado con yn. ¿Por qué yn? Porque yn es el dato, el valor resultante, ¿no ven? Entonces, cuando yo compare esto, tiene que diferir muy poco para estar seguro de que esa es mi respuesta. Y en este caso, listo. Ok. ¿Por qué? Esa es la prueba de que ha completado. Y cayó. Por lo general, como son no lineales, en una o dos iteraciones es más que suficiente. Otra forma también en la que podemos hacer, y hagamos esto antes de continuar con los parciales, es hacer dos veces mi proceso y una tercera y posteriores que sean directamente los cálculos iterativos. ¿A qué me refiero? Voy a copiar absolutamente todo este programa en un nuevo archivo y le voy a llamar B2, nada más. Vamos a guardarlo, se ejecuta, todo bien. ¿A qué me refiero? Que acá solo vamos a realizar dos iteraciones, ¿sí? Nada más que dos iteraciones. Y yo voy a borrar todo esto. Voy a hacer el cálculo acá. Voy a mostrar la tabla. Incluso puedo borrar. No, esto no lo borraré. Acá. Lo voy a almacenar acá y ahí muere. ¿Sí? Miren, lo único que estoy haciendo es que se almacene, se realice el proceso dos veces y se almacene. Pero algo que he borrado acá, miren, a ver, algo de pasar, ¿no? Esto no lo necesito. Nada, no lo necesito todavía. Si hago eso, al final yo voy a poner que me imprima y que me imprima U. Miren, al ejecutar esto es Y y esto es U. U está correcto, totalmente correcto, miren. ¿Por qué? U es, el primer elemento es 1 y el segundo elemento es 16. Pero este Y está medio dudoso. ¿Por qué? Miren, el último elemento es negativo 1,86. Pero el anterior elemento A también es. Miren, obtenido, obtenido. Pero ¿qué está sucediendo? Ah, el almacenamiento. Cuando yo voy a reutilizar un programa, debo estar seguro de cómo está funcionando, ¿no? Acá vamos a poner que U
en la posición 1, U mayúscula en la posición 1, es U minúscula Q, ¿sí? Y voy a ejecutar. Ahora ya está bien. ¿Por qué? Porque he cargado este primer elemento al inicio para decir que ese primer elemento es el que está en el de las suposiciones. No olvidemos eso. Y para la segunda se carga el 16 adecuadamente y nos da el resultado. Y claro, acá están los resultados, ¿no? El 1 y su correspondiente resultado. Listo. Con eso ya he realizado mis dos valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hmm, Puedo ir almacenando más valores sobre eso. ¿Qué quiere decir? Puedo realizar ahora lo que sería el disparo libremente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo hacer un segundo for que vaya desde 1 hasta 100, digamos, y yo voy a manejar, ¿qué digo? El siguiente, el anterior valor, es decir, el primer valor de U mayúscula, que es mi vector, ¿qué va a ser de las suposiciones? Ah, es el anterior. ¿Pero qué es el anterior? Si yo empiezo acá con 3, porque ya tengo dos iteraciones y mi primera iteración dentro de este segundo ciclo de disparo va a ser el 3, yo voy a poner esto. Ah, pero no, no me convence porque en realidad ese primer valor se tiene que calcular, ¿no ve? Se debe calcular. Entonces yo puedo decir U en la posición Q y recién voy a aplicar mi fórmula de interpolación, que la tenía acá. Voy a borrarle esto. Así. El siguiente, el anterior y tan, tan, tan. Como ya va a empezar en 3, no va a haber mucho problema. Luego, todo esto sigue, 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 sigue. Y ya está. Acá yo puedo poner f printf q menos 2 iteración numeral 1D, así. Si lo ejecuto, algo ha pasado, ¿no? Miren, porque no hay break. Primera, con 1, súper. Lo que ya sabíamos. Con 16, normal, ha fallado. Con 5, que es el valor, y me dice aquí, iteración número 1, es el valor que yo necesitaba para obtener esto, ya está. Iteración 2 sigue siendo 5. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde se ha convertido en NaN? Es que ya no tiene sentido. Cuando estamos haciendo y la diferencia tiende a 0, se va a convertir en un infinito, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es un control. A partir de esto puedo decir if el valor absoluto de y en la posición q menos yn es menor o igual a 1 exponente a la menos 5, yo voy a decir display proceso finalizado. Cierro, pero me falta el break. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo el trabajo. Primero, los dos cálculos con las suposiciones, bien bonito. Y luego recién, ¿no? Y si quiero, puedo presentar mis tablas. Las tablas se van a presentar. Lo único es un mejor formato. Corro el programa. Primera suposición. Aquí está, segunda suposición. La primera iteración y proceso finalizado. Como vimos, solo llegaría hasta una segunda iteración y en la tercera ya es la solución exacta y por eso me sale not a number. Listo, con eso ya está
saldado con una segunda versión incluso este problema, pero de todas formas vamos a resolver un ejercicio más para afianzar el conocimiento. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien no le ha funcionado? Ah, sí, una Carlita, dime. consulta. Sobre el criterio de parada, el if, Ujú. lo usamos cuando tenemos problemas de valor frontera, ¿verdad? Sí, tiene que estar Eh, comparando el último resultado que has calculado mediante el proceso, mediante el método con el valor objetivo. Y todo. esto solo se da en el método del disparo, no veo. Sí, porque nos explicó algo del régimen permanente que igual era entre los dos últimos. Ajá. La variación tiene que ser muy poca. Ese es en el caso de cuando queremos alcanzar régimen permanente. Sí, correcto. Pero solo en problemas fronteras, ¿no? Sí. Sí, Ok, en ya. problemas de la frontera. No te preocupes. ¿Alguna otra consulta? Precisamente eso es lo que nos estaba haciendo variar antes. Por ejemplo, si yo pongo lo que consideraba antes el Q-1, miren, ejecuto, funciona. Solo que hace rato lo estábamos haciendo mal. Pero ahora vean la diferencia. Primera suposición, segunda suposición. Esto ya no es suposición, es la primera iteración, pero tiene una segunda. ¿Por qué? Porque la diferencia entre este valor obtenido y el anterior no cumple con el criterio de parada, sino que este, comparado con el valor objetivo, sí cumple, pero no con el anterior. Ah, y el siguiente sí va a cumplir. Ese era el problema, ¿sí? Por eso es que esto siempre va a ser para alcanzar régimen permanente. Mientras que si nosotros queremos para problemas de valor frontera, se tiene que hacer de esta forma. Así. Listo. ¿Alguna otra consulta? A ver, consultas. Rosemary, Marisol, Norca, Reader, Vilma. ¿Todo claro? Sí, Auxi, se entiende. Positivo. Ya. Entonces, acá, claro, la presentación tiene que modificarlo porque cada quien va a presentar como quiera, ¿no? ¿Es necesario presentar absolutamente todas las tablas de todas las iteraciones? No. Puede presentar solamente los resultados de las iteraciones y la última tabla, que es la más importante. Sí, no se hace problema el INGE si es que lo hacen de una o en dos partes, es decir, como yo lo he separado acá, que primero se hace los resultados de las suposiciones y después directo a la acción, ¿no? Lo único es que usualmente aquí es donde metemos la pata, porque se nos van los contadores de posición del vector y ahí se nos complica. Pero después no hay mucho problema. Ya, a ver, veamos algún problema. Mientras alguien tiene alguna consulta. A ver, yo quiero Constantinides. Vamos a hacer bien rapidito este ejercicio, el 5-2 o el 5-3 hagamos, que es un sistema un poquito más largo. Y vemos qué pasa. ¿Ok? A ver, vamos a realizar. Acá está. Nuevo. No es de disparo, pero lo vamos a hacer rápido y después vamos a ver cómo.
Y esto lo vamos a hacer a régimen permanente. Ups. Función. Edo. RK. Del Mustafi. Ejercicio 5.3. Versión 1. Sí, es mi codificado. Ya. Lo que necesito es primero introducir todas las funciones. Para eso lo vamos a mover esto, tal que yo pueda apreciar todo lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como me dice derivadas, ya están despejadas. Yo voy a poner, por ejemplo, mm, mi función va a ser Q igual a dca de t. Yo quiero ponerle ese nombre. Sea cb cc. Listo. Y este Q va a ser menos Q1 por CA. Fin. Voy a tener una segunda y una tercera, donde va a cambiar que esto es CB y esto es CC. Y las funciones, claro que van a cambiar. Menos K2 por CB. Y en el de C, directamente es K2 por CB. Hasta ahí está bien. Es cuestión de copiar, ¿no? Las funciones pueden cambiar de nombre dependiendo cómo quieran bautizarlas. A ver, ¿qué más? Voy a poner mis constantes, K1 que es 3, K2 que es 1, y me dice las condiciones iniciales. Ahora sí, sea primer valor es igual a 0, mentira, es 1. CB, primer valor, ese sí es 0. Y CDC es 0. Ahora, el hecho de que tengamos uso los autovalores, no, lo vamos a hacer de la forma que usualmente nosotros hacemos porque a veces hay otros procedimientos, ¿no? Y nosotros generalmente no vemos los autovalores o eigenvalores para la resolución. Lo que sí vamos a utilizar es este tiempo. Dice al tiempo 1 y al tiempo 10 cuáles son las concentraciones. Por lo tanto, yo voy a hacer por lo menos para 20 segundos cada segundo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo inicial va a ser 0. Mi tiempo final haremos para 30 de una vez. Y el delta de tiempo que sea 1. Luego, ¿qué más? Ya tengo los valores iniciales. Acá necesito el número de elementos que me va a dar el tiempo. El tiempo final menos el tiempo inicial dividido entre la variación del tiempo. Y por si acaso, siempre en un ceil. Listo. Yo ya sé cuál va a ser mi todo. Ya tengo controlado absolutamente todo. Incluso acá puedo generar un vector t que me diga en la posición 1 usted va a tener 0. Pero este número, este nt, yo lo he determinado precisamente porque necesito dimensionar los vectores que voy a emplear. Es decir, que CA va a ser filas nt, 1, pero es nt más 1, igual a ceros. Al revés. Esto es el complemento que necesito. Sea, pero ¿se acuerdan que podíamos hacer esto también? Ajá, listo. Y lo propio que puedo decir t es igual a CA. ¿Por qué? Porque está todo lleno de ceros. Y por si acaso, hasta ahí lo vamos a ejecutar y después voy a ocultar esto para que no se nos muestre nada raro. Voy a devolverlo. Voy a ejecutarlo. Listo. ¿Qué dice? Ajá. Nos falta. Aquí está. Miren.
T es todo eso. Ahora recién tengo que aplicar todo esto. El tiempo está bien. Las concentraciones son la clave. Y finalmente no voy a mostrar ese tiempo. Todo ya está. Ya está bien definido para todos los tiempos. ¿Qué me falta? Hacer el procedimiento. ¿Con qué método voy a hacer? Hagamos el más largo, ¿no? Es un ejecuta 4. ¿Cómo se hace? For para un C desde 1 hasta nt. Yo voy a hacer el procedimiento. El procedimiento implica que voy a hacer 3 cálculos para las concentraciones en cada uno de los tiempos. Es decir, que sea la posición C más 1 se va a calcular a partir de CA1 más H sextos por K1 de A más 2 veces K2 de A más 2 veces K3 de A más K4 de A. Listo. Y lo propio se hacía para el B. Pero estos son B. Y para C. C, 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 C y C. Y finalmente, el tiempo. ¿No? Tiempo, simplemente más H. Ah, pero ¿qué es este H? ¿Qué será este H que tanto aparece? Ese H en realidad para nosotros es la variación de tiempo, ¿verdad? Entonces yo puedo renombrarlo el de T o poner que simplemente H es igual a dt, depende de ustedes. No hay problema, solamente que deben estar seguros de cómo se interpreta todo esto. Ya, pero acá yo no conozco cómo está K1, K2, K3 de A, B y C. Lo que voy a hacer es ir planteando uno por uno. K1 de A tiene que calcularse con D, CA, dt, listo. Empiezo. T en la posición C, coma, CA en la posición C, CB en la posición C y CC en la posición C. Listo. Para el B, para el C. Lo único que va a cambiar es que esto es para cada uno de ellos, ¿no? Justo en eso quedamos, que se debía realizar de esa forma. K1 de A, K1 de B, K1 de C. Listo. Y si quiero el K2, ¿se acuerdan cómo iba? Más H medios. Y esto lo vamos a mover un poco para que quede mejor. De esta forma. Listo. ¿Qué se tiene que emplear acá? Más K1 de A por H medios, ¿verdad? Listo. Y aprovecharemos en alinear todo y mover un poco esto a la izquierda. Y lo propio, acá, para el segundo, va a ser muy parecido. Y para el tercero, pero cada cual va a usar la constante respectiva. Así. Listo. Miren, ya está ordenadito. Acá están los tiempos, las concentraciones de A, concentraciones de B, concentraciones de C. No es necesario que ustedes lo hagan así, pero sí es necesario que se ubiquen bien qué es lo que están calculando. Acá esto es B, esto es C.
Esto es C, esto es B, listo. ¿Qué más? Tengo que copiar esto, ya que la tercera constante es muy parecida, con la excepción de que va a emplear a las segundas constantes y no a las primeras. Listo. Ahí está. Y para la cuarta, en la cuarta, 1, no hay medios. Acá, tampoco. ¿Verdad? Listo. Y ahí está. Ya tengo todas las constantes calculadas. Tiene que estar en ese orden. ¿Por qué no voy a calcular K1, K2, K3 y K4 de A primero? Porque me van a hacer falta las demás constantes para calcular todo en uno. ¿Sí? Con eso ya estaría. Y al final yo puedo usar una tabla que diga T, CA, CB. Auxi, Dígame. Auxi, ¿no sería K3 en K4? Ahí Ah, sí sí. sería. Sí. Gracias, Amanda. Muchas gracias. En efecto, gracias. Hubiese sido bonito ver el error, pero mejor no. Nuevamente, K1 no usa constantes. K2 usa la constante 1. K3 usa la constante 2. K4 la constante 3. Y en Runge 3, la última, la tercera constante, usa a las dos anteriores. Esa es la diferencia. Listo. Nuevamente, gracias a Amanda. Ahora vamos a correr todo esto y lo vamos a ejecutar. Ahí está. Ahora lo que vaya a salir ya es otra cosa, ¿no? Miren. Si revisamos qué es lo que está sucediendo, que dice A se convierte en B y luego se convierte en C. La velocidad, las constantes, la primera es 3 y la segunda es 1. Ya. Ahora, según el resultado, ¿qué pueden decir? Está medio raro, ¿no? La primera es el consumo de A. La segunda, lo que se ha consumido de A, favorece y se va perdiendo B. Y la tercera, lo que se ha convertido de B, es lo que voy a obtener. O sea que sí o sí todo esto me tiene que dar 1. Y en efecto, todas las sumas me van a dar 1. Solamente que, a ver, voy a hacer lo siguiente, para que se vea más interesante. Vamos a calcular solamente hasta un tiempo final de 1, pero mi dt va a ser 0.1. ¿Ya? Esto es lo único que estamos modificando. Mi tiempo final es 1 y el h, el intervalo, el tamaño de paso es 0.1. Si yo lo ejecuto, ahora se ve decente, bien decente. Al principio está bien. Al primer instante, ya, se pierde un poco de A, se gana un poco de B y mucho menos de C. Y lo propio, ¿no? Está bien. A ver, le aumentaremos a 2. Y eso es lo bueno. El programa solito va a dimensionar todo. No es que solo me sirve para 1, para 2, que si lo cambio algo no va a servir. Obviamente si cambian algo y no ponen lo que debería estar, no va a funcionar, ¿no? Pero miren, qué bonito está acá. Lo que habíamos visto para un segundo, ya está acá. Para 2 segundos, uff,
ya está casi extinguiéndose A. Entonces, si hacemos para 5, me imagino que ya van a estar casi en 0, ¿no? Y si lo subimos a 10, en ese caso, miren, ahora sí, no me da ningún negativo, ¿no? El H era muy importante acá. No nos decía nada respecto de qué valor utilizar, pero nosotros podemos emplear esto y tendríamos que hacerlo de esta manera. Miren, esto ya es virtualmente 0. Esto está en camino a ser 0 y esto ya es todo. Y se cumple la conservación de que si ingresa un mol en total en el sistema, debería existir un mol permanentemente, ¿no? Listo. Ahora, la pregunta. Se nos decía, y vamos a hacer eso porque es muy importante, para el tiempo de 1 segundo y para 10 segundos, ¿cuáles son las concentraciones? A ver, ¿cómo sacaríamos de acá para 1 segundo y para 10 segundos? Lo que yo puedo hacer es, cuando llegue acá, digo, si TC más 1 igual a 1 segundo, entonces voy a hacer una impresión con formato, donde voy a poner este TC más 1 y cierro, coma. Aquí es CA, CB y CC. Listo. ¿Y qué voy a poner? Bueno, tendré que poner T igual a 2.0F, espacio tabular. Acá pongo, en vez de T, voy a poner la concentración de A. Puedo ponerlo así. Pero ya va a estar con 5,4E. Listo. BC. Esto es salto de línea. Esto es C. Y esto es B. Nuevamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Solamente una impresión. Pero si lo dejo así, no va a funcionar. Estoy seguro que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos if, para preguntar, para establecer un criterio de comparación de igualdad, se debe poner doble igual. ¿Va? Voy a poner OR también. O es 10 o es 1. Cuando sea 10 o 1, entonces se imprime. Listo. Y vamos a revisar cómo queda esa impresión. Lo ejecuto. Listo. Aquí está. ¿Se imprimió? No, no se imprimió. Qué fraude. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se imprimió? Me siento estafado. Bueno, algo simple ya. No le pongo el OR solo para el 1. Listo. Tampoco. Es como si me hubiese borrado todo. Ah, qué interesante. Miren. Ujú. Eso está interesante. Sin embargo, ya tienen la idea. Acá, en todo caso, si esto no me está funcionando, ¿qué puedo hacer? Imprimirlo fuera. ¿Por qué? Ya tengo
mis valores y lo único que me corresponde buscar es dónde estará, ¿no? Puedo hacer un for para mostrar, pero solo va a mostrar lo que yo necesite, o puedo mostrar solamente los segundos enteros, ¿no? Hay varias formas, solamente que lo que no hay es tiempo. Listo. Graficaremos plots t, CA, t, cv, t, cc, grid on, please. Esto que sea A, esto que sea B, y esto que sea C. Ejecutó. Y mi gráfica bonita. Qué bonita gráfica. Es la gráfica que nos enseñaba el ingeniero Torrico cuando veíamos cinética, ¿verdad? Que para ese tipo de reacciones va a suceder esto. ¿Esta? Ahora, ¿cuándo puedo decir que debería parar? Por ejemplo, por la gráfica ya sabemos que el régimen permanente se ha alcanzado por demás a los 7 segundos. Y en ese caso yo debería pararlo ahí o poner una impresión con un comentario que diga a partir del segundo 7 ya puedo considerar que esto es así, ¿no? Listo. Ahí está. Ahora, otro ejemplo bien rápido. A ver, veamos si es que hay alguno de disparo por acá. Y si no, nos vamos al Nieves. Uy, si esto es bonito. No, Nieves. Acá vamos a agarrar alguno de los problemas de valor frontera. Este es muy parecido, solamente que como es reversible, va a cambiar un poco y con los 4K se puede hacer. Todo esto puede entrar en un ciclo y sale muy bonito. En un tiempo de 50. A ver, una alternativa sería este 734. Y en problemas de valor frontera tenemos el 36, el 37. Solo hay el 36 y el 37. Qué bacano. No hay más de valor frontera acá. Sí, no se tiene más. A ver, el 34, el 36 o el 37. ¿Qué opinan? Lo vamos a hacer rápido y vamos a continuar con EDP. A ver, alguien que vote, ¿qué opine? 718. A ver, estaba fuera de discusión, pero veremos qué tal. El INGE cambia de acá uno de los datos, así es que no, no vale la pena este. Ya está más que resuelto. Ya lo hemos hecho hace 2 semestres, si no me equivoco. Pero acá lo que tienen que ver es cómo está conformado el sistema, cuál es el tiempo cero y cuál es el desplazamiento con un eje de referencia. Esa es la clave, porque si ustedes plantean que el eje de referencia está a la entrada del lado izquierdo, entonces ese es su cero y tiene que ver que estaría en la longitud máxima para en la entrada que está contracorriente. Las ecuaciones están bien, solo que la referencia es lo que nos hace variar. Es interesante. Vamos a tratar de hacer esto la siguiente semana para poder explicar también. Mientras tanto, no, otro no es nada grave. Este es muy sencillo yo también.
36. Lo haremos rápidamente. A ver. Resuelva el problema no lineal de valor frontera. Use el guión del sitio. Listo. Lo que yo puedo hacer es, como ya tenía esto, puedo tratar de adecuarlo o puedo hacer uno de plano. Vamos a hacerlo por Euler para que sea fácil. Y lo primero que necesitamos son las ecuaciones. A ver, mi lápiz. En las ecuaciones yo puedo recordar que el cambio de variable que teníamos que ejecutar es que y' es igual a u. Ya sabemos y' es la derivada de y respecto de t. De y de t. Y luego de u de t, que sería u', debe ser la sustitución. Acá yo tendría que esto es y por u' más u al cuadrado igual a menos 1. ¿Qué necesito? Esta u'. Entonces, resta y divide. Menos 1 menos u al cuadrado sobre y. Este es mi sistema después de la sustitución. Listo. Estas son las ecuaciones y esto es todo lo que voy a necesitar. Vamos a introducir rápidamente la ecuación y todo lo que se necesita. Función. Este es el problema 736. Edo PDF 736 B1. Función de y t y, u. ¿Qué más? Viene q es igual a u, fin. Y la segunda que va a ser de u, con lo mismo, pero acá es negativo sobre y. 1 más u al cuadrado factorizando, ¿no? Listo. Fin. CLC, clear all, close all. Empiezo con las condiciones iniciales. Digo que t es igual a, o bueno, no es t, sino es x. X inicial es igual a 0. X final es igual a 3. Listo. Tengo y inicial igual a 2. Y final igual a 5. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? No me dice mucho más, ¿no? Yo voy a asumir que cada 0.25 vamos a realizar esto. Entonces puedo calcular este nx, que va a ser ceil de x, xf, xy, ¿no? Listo. Y de ahí ya está todo hecho. Ya no necesito ver el enunciado. Está razonable. Voy a borrarlo. Y nos vamos directamente a esto, que lo voy a devolver. Ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Ya he dimensionado de alguna manera. Necesito un x que va a ser ceros con la cantidad de filas que es nx más 1 con 1. Y puedo hacer lo propio para y para u o directamente igualarlos, ¿no? Diría que el primer valor de x es el x inicial. El primer valor de y es el y inicial. Y el primer valor de u es la primera suposición. ¿No ve? Aquí es donde empieza el ciclo. ¿Por qué? Yo debo considerar una primera suposición. Lo voy a poner como
suposición 1 que, no sé, yo quiero un 0 para empezar. No, 1. Y la suposición 2 que sea 3. No sé qué va a resultar. Haciéndolo como un primer intento, guardamos antes, yo puedo decir, bueno, pues si lo voy a hacer directo y quiero mostrarles como un ejemplo, hago esto. Mis posiciones lo subiré acá. Ahí. ¿No? Listo. Ahí está. Entonces lo único que yo voy a hacer es for para un contador que va desde 1 hasta nx. Voy a culminar y voy a hacer lo de siempre. Voy a calcular primero y en la posición de c más 1 es igual a y en la posición de c más h por dy con, acá, x en la posición c, y en la posición c, u en la posición c. Fin. Y esto tiene que ser u, du. ¿Qué más? Siguiente, x hasta h. Ahí está. Entonces, esto sería solamente para la primera suposición. Si lo ejecuto y voy a mostrar primero una tabla, x, y, u. Ajá, ¿qué dice? ¿Verdad? No conozco, dice. Entonces, UI debería ser en realidad suposición 1. Por problemas que yo no he especificado. Ah, el H. No conozco el H. Yo lo he puesto de X porque es más fácil para mí, pero me ha causado una confusión. H es lo que usualmente denominamos el espaciamiento, el tamaño de paso, el tamaño de intervalo o paso. Y yo puedo rebautizarlo directamente. H. Ahí está, cada 0.25. Y el objetivo es que el valor Y final sea 5. No, no es esto. ¿Qué tal si ya le cambiaré? No, no, no. Que sea con mi segunda suposición. Tampoco. No, pero está cerca. Un poquito menos tal vez. ¿Qué tal si en vez de ponerlo acá, directamente yo uso 2.8986, digamos? Ya, un poco menos. Digamos aquí, 786. Un poquito más. 789. Casi. 809. Un poco más. A pesar de que lo estamos haciendo a mano, miren que nos puede resultar, ¿no? Ahí están un poquito más. Un poco más todavía. ¿No? 8. O sea, ya está casi, pero ¿es adecuado lo que yo estoy haciendo? ¿Será que tengo que tantearlo así? No, no, tengo que hacer el método que me conduzca a esto. A pesar de que ya, miren, yo lo he encontrado. Este es el valor, 284,823 y me da 5. Ahí está, porque esa es la idea, que Y alcance el valor de 5. Se puede hacer así, tanteando, ajustando, está bien, pero lo más apropiado es hacer el método del disparo, porque si lo ponen así en el examen y esto tenía que hacerse por disparo, se les va a calificar aproximadamente la mitad. ¿Por qué? Porque no han entendido el objetivo del problema y no han interpretado adecuadamente a pesar de que lo han resuelto. Es como ese meme de eh, la paloma que ha sido programada y en vez de emplear sus alas para volar, gira el cuello cual helicóptero, ¿no? Vuela, sí, pero no es la forma.
Entonces, es por eso que nosotros tenemos que hacer el método del disparo. Ya sabemos. Por ejemplo, yo puedo hacer esto 2 veces, como hace rato, y la tercera hacerlo directo. Digamos que yo lo voy a hacer de esta forma. La tabla lo voy a ignorar un poquito. Acá ya sabemos que esta es la solución. Y estos valores de suposiciones, 1 y 3, yo me los voy a guardar para acá. U1 es igual a 1. U2 es igual a 3. Listo. ¿Qué voy a hacer? For para las suposiciones 1 a 2. Listo. Se van a hacer las dos suposiciones. Y lo único que yo quiero es que hay algo importante. Hay algo muy importante. ¿Qué pasa con esta línea? Yo estoy guardando en U mayúscula, posición 1 y posición 2, 1 y 3. ¿Estará bien? U no es el vector de suposiciones. U es el vector de la derivada de Y respecto, o mejor dicho, la derivada de U respecto de X. Entonces acá yo voy a hacer algo. Voy a poner suposiciones. ¿Sí? Suposición 1, suposición 2. Y cuando ingrese acá, voy a cambiar eso para empezar. U1 va a ser igual al valor de la suposición con el indicador de posición S. Voy a tener los dos. Voy a imprimir los dos. Miren. Para 1 me sale 2.26, o perdón, 6852. Para 3, que me sale 51136. Listo, hasta ahí está bien. Y si hago un tercero, pero el tercero ya sabemos que tiene que venir en otro ciclo, porque primero, for ya no son suposiciones, sino son iteraciones. Y yo voy a decir que va de 3 hasta 1000, exagerando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular mi suposición. No, voy a calcular directamente. Y en ese cálculo está lo que ya hemos usado previamente. ¿Dónde está? Acá está. Solo que yo tengo que hacer mi pequeña adecuación. ¿Por qué? Uno, mis y's se están guardando en mayúsculas, ¿no? Las u's se denominan suposición acá, es decir, suposición. Y esto no es Q, es IT. Dislexia, dislexia. Y mayúscula, Q, sub. YN, no es YN, es YF. ¿Por qué? Porque yo he decidido cambiar, ¿no? Yo me he colgado ahí. IT. Lo voy a recorrer. Listo. U minúscula, U mayúscula. Q2 y T. Y minúscula, Y mayúscula. Q y T. Y y T. Listo. Ahora, yo puedo copiar todo lo que venía antes. ¿Por qué? Porque va a salir eso. Y solamente voy a poner IT. Suposición IT. Pero ¿qué pasó? Esto tiene que guardarse para empezar en ese valor. Suposición IT es igual al calculado. Y eso recién lo voy a cargar. Sí, parece que estamos dándole 2 vueltas, ¿no? Pero es bueno que lo almacenemos. Uno, entender que esta es la función que nos va a calcular mediante secante. Dos, entender que yo estoy almacenando en un vector que se llama suposiciones todos los valores que se están calculando a partir de ahora. Y tres, que estoy empleando como mi valor inicial de U
aquel valor de la suposición que está de turno. Y luego se hace exactamente lo mismo y se acabó. Ahora, aquí falta el criterio de parada. ¿Por qué? Yo tengo que saber que si es que la variación va a ser muy pequeña en algún sentido, tengo que parar. ¿Qué variación? De Y final, ¿verdad? El último valor de Y. O, sí, el último valor de Y, nada más. Menos, en este caso Y final, break. Yo le voy a poner un display que diga, ok, nada más. Y al final, fuera de este ciclo, recién voy a permitir que se muestre mi tabla. Veremos cuántas iteraciones también se realizan, ¿no? Aquí voy a poner IT también. Lo voy a ejecutar. Ajá, hay un error. Eso es inesperado, pero veremos cómo se resuelve. ¿Qué dice? Subscripts indices must either be real, positive, integral or logicals. Ok. Hay algo que no está funcionando bien, es lo que me dicen, ¿no? A ver. Otra vez. Estos son los yes. Yes, las suposiciones, ¿no? Uno, ¿por qué he puesto sub? No es sub, ¿no? ¿Verdad? Es IT. Probablemente eso arregle todo. Vamos a recorrer y vamos a ver. Otro. El índice de los índices exceden las dimensiones de las matrices. A ver, vamos a ver cuáles son las dimensiones, ¿no? Primero, mm, las suposiciones. Ah, miren, hay algo importante ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice? U. Ah, todas las U's son suposiciones. Entonces yo no he cambiado eso. Y esto no es U, sino que es suposición. Igual. Me reclama. ¿No? Excede. ¿Qué está sucediendo? Iteración. 3 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 2. Bueno. Entonces acá está nuevamente el problema. Y menos 1. Ahora, el problema, el gran problema es esto. ¿Qué es este Y? Miren, es que acá al final yo no he almacenado nada. Yo voy a hacer esto. Voy a poner con una Y minúscula S lo que sea que se calcula al final en Y se va a almacenar ahí. ¿Ok? O sea que voy a asumir el valor de la suposición, voy a realizar Euler, voy a imprimir mi tabla y el último valor se va a guardar en 1. Voy a cargar la segunda suposición, realizo Euler para esa segunda suposición, imprimo mi tablita y ese segundo valor, el último valor calculado, se guarda en Y. S. Entonces, yo voy a cambiar todos mis Y's positivos o mayúsculas en minúsculas. Y seguimos con el error. ¿Por qué? Primera, segunda. 3 menos 1, 3 menos 2. Suposiciones. Otra vez. Hay uno que se está excediendo, pero tengo mi suposición y mi Y minúscula que están correctos. El Y final está bien. Las suposiciones están bien. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Ahí, como les he dicho, esto es donde siempre nos vamos a complicar la existencia. Y para no complicarnos nuevamente, vamos a ver la tablita. Ya sabemos que este es un similar a una interpolación, pero voy a tener para mi primera suposición
Por ejemplo, voy a poner para mi suposición 1. ¿Qué valor yo estoy suponiendo? En realidad, antecedente, consecuente. Yo le estoy dando un valor de X, digamos, que lo estoy guardando en suposición con un contador. Y esto lo estoy guardando en un Y con un contador. Y para la segunda suposición también se está almacenando. Ah, este va a estar en 2. Y vemos eso. Acá está, ¿no? Para 1 y 2 que se están cargando en U. Perfecto. Y eh, esto también está en Y con el contador. Ya. El método de la secante nos dice que el tercer valor de I se calcula a partir del segundo menos la función del segundo multiplicada. Ah, pero ya sabemos que esto es con el Y final multiplicado por el segundo X menos el primero. F de X2 menos F de X1. Acá está todo eso. Ahora, lo único que me queda es descifrar bien cuál es qué para no cometer los errores. Este es el 1 y este es el 2. 1, 2. ¿No? Miren, para mí los X son suposiciones. Aquí está X, suposición. Menos 1, ¿por qué? Porque ahorita el valor de iteración está en 3. 3 menos 1 hace 2. Bien. Menos. Tengo un producto donde la imagen, es decir, este y está bien. El Y del segundo, por eso es iteración menos 1, menos el YF, multiplicado por la diferencia del 2 menos el 1, dividido entre las imágenes del 2 menos el 1. ¿Mm? ¿Qué más? A ver. Mm, mm. Y iteración, aquí está, 2 menos 1, listo. Estamos bien. Algo está pasándose por alto. Suposición 1, suposición 2, Y1, Y2, listo. A ver, vamos a comprobar. Lo vamos a dejar ahí. Y yo voy a pedir que me imprima este Y, porque si lo imprime, voy a poder saber qué está pasando antes de entrar al ciclo iterativo, ¿no? Vamos a recorrerlo un poco. Ignoren todo eso y ejecuta. Aquí está, miren. Y1, Y2. Tiene valores. Acá nomás alguito probablemente se me ha escapado, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué será? Hmm, a ver. El criterio de parada no estará fallando. Por ahora no creo. Porque, a ver. Bueno, aquí también me falta eso, miren. Este es algo importante. Esto que lo he empleado en el cálculo con las suposiciones, tengo que también ponerlo acá, ¿no? Tengo en este caso IT. Es decir, que voy a guardar el siguiente resultado ahí. Ah, esto es lo que estaba fallando, porque estaba entrando en un ciclo, pero en el ciclo no me estaba mostrando nada. Miren, ya ha botado los resultados y lo voy a volver a mostrar. Ahora vamos a borrar todo esto. Listo. Columna, el Y, ya no es necesario que muestre este Y, lo voy a borrar. Vuelvo a ejecutar. ¿Qué me dice? IT 6.
Es decir, que en 6 iteraciones se ha cumplido. Y aquí está lo que habíamos calculado, bueno, estimado en un principio. Miren, 2, 8, 4, 8, 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba fallando? Uno era este almacenamiento de mi resultado que no lo estaba poniendo en mi ciclo iterativo, ¿no? Eso es lo que me estaba haciendo variar las cosas. Cerca, cerca, cerca al error. Gracias. Y si alguien quiere ver cuáles han sido los valores que se han necesitado para todo esto, podemos también mostrarlo, ¿no? Una tabla de las suposiciones con los yes. Miren, aquí está. Ah, pero acá, claro, pues es que están como filas y no están como columnas. Vamos a tratar transponiéndolos directamente, pero no va a quedar tan bien, ¿no? Va a quedar como variable 1 y variable 2. Aquí está mi primera suposición, la segunda, el primer cálculo, segundo cálculo, tercer cálculo y listo. Ya no ha variado. ¿No? Otra cosa que puede cambiarse tal vez sería esto. ¿Qué tal si yo me llevo esto para directamente ponerlo acá? Y ahí nos vamos a ahorrar algo, ¿no? Ah, miren. No, no puede ser. ¿Por qué? Por la forma en la que lo hemos planteado. Lamentablemente, nosotros nos hemos puesto la restricción porque ya estarían cambiando los valores supuestos y los yes, ¿no? Eso es. ¿Qué les parece? Ya hemos encontrado y hemos solucionado el inconveniente que nos estaba molestando desde la otra vez, inclusive. Y hemos visto que no todo va a caer a la primera iteración, sino que esto me ha tomado 6 iteraciones, más las dos suposiciones son 8 cálculos que se han realizado, ¿no? Bueno, en realidad 6 iteraciones, está bien. No tengo por qué aumentarle 2 porque ya están contemplados acá. Y empieza de 3. ¿Alguna consulta, pregunta, duda, comentario, observación? Código. Ahí está el código. Primera parte. De la segunda parte. Ojo con la jerarquía. La otra forma, que sería básicamente esto todo en uno. ¿Sí? Se aceptan. Ahora, acá hay algo muy importante que quiero hacerles recuerdo. Cuando vemos en este caso lo que es el método de la secante, todos deben recordar que esto es para una función de x igual a 0, pero cuando nosotros estamos haciendo el cálculo, nuestra función de x se transforma en SY final o como se le denomina en otros libros, y objetivo. Y para quedar de esta forma se debe hacer el despeje de menos y objetivo es igual a 0. Por eso es que se utiliza esto acá, ¿sí? Porque acá debería estar simplemente el segundo y, pero está restado el y objetivo. Entonces, deben tener mucho cuidado. Y ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero emplear Newton-Raphson? Ustedes saben muy bien que igual utiliza este tipo de función, pero a diferencia del anterior, va a calcular el siguiente valor como el presente menos la evaluación de esto menos sobre la pendiente. Acá, 1, esto se le tiene que restar el y objetivo, ¿sí? Para empezar.
Y todo lo demás se va a sacar de la tabla que se va a generar. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener el contador, puedo tener mi Y, mi X, mi Y mi U, por ejemplo. Y el U resulta ser al Y', ¿no? Ya sabemos eso. Vamos a poner unos cuantos valores. X inicial, Y0, X0, U0, que es mi suposición. 0, N, X, N, Y, N, U, N. Criterio de comparación viene con esto, ¿no? O sea que este verde es mi antecedente y el Y es mi consecuente. Nuevamente es como si esto fuese mi X, entre comillas, y esto fuese mi Y. Y a eso se le puede también poner que esto es una consecuencia y casualmente es la derivada que le corresponde a esto. Entonces esto se puede tomar como el U o en este caso como la derivada. Entonces va a ser cuestión de reemplazar adecuadamente. Y nada más. ¿A qué me refiero? Este X va a ser la suposición. F de X es YN menos Y objetivo dividido entre UN. Listo. Ojo, para Wettstein, para secant, o mejor dicho, para el punto fijo, igual. Hay que... Lo más sencillo que podríamos hacer es... voy a borrar esto. A ver, ¿dónde estamos? Borrar todos los dibujos. En el caso de punto fijo, se tiene al principio tal vez un f de x igual a 0. Lo que más fácilmente hacemos es sumarle un x a cada miembro y decir, bueno, pues esto va a ser x más f de x es igual a x. Por lo tanto, esto es mi g de x, ¿no? Eso es lo que solemos hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los resultados que yo obtengo no están de esta forma, sino que están de la forma f de x es igual a y objetivo. Entonces, para cambiar un poco las cosas, yo necesito sumarle x a cada miembro y necesito teletransportar. No, hacer operaciones miembro a miembro para que esto pase allá. Entonces, x puede ser, dependiendo cómo quiero manejarlo, si lo muevo a este lado, será x más f de x menos el y objetivo. Y esto recién es mi g de x, ¿sí? Ese es el detalle. Esto es lo que necesitamos interpretar para hacer los diferentes apoyos en cualquiera de los métodos que vamos a hacer. Inclusive, se puede hacer con bisección. Pero para bisección ustedes saben que la imagen necesita cambiar de signo. Pero tiene que ser un signo respecto de la consideración de que f de x es igual al y objetivo. ¿Ok? Eso es lo más tedioso, pero igual se tienen los videos de hace 2 años, si no me equivoco, con Newton-Raphson y punto fijo. Así es que toca revisar. ¿Alguna duda, pregunta, consulta antes de pasarnos a ecuaciones diferenciales parciales? Lo último que nos faltaba. Cuando lo necesita el problema. Si el problema nos dice resuelva este problema de valor frontera empleando secante, listo, ya lo tenemos. Newton-Raphson nos falta adecuar. Punto fijo, igual, ya les he mostrado cómo tendrían que emplear y va a depender de eso. Si no les dicen nada y les dices resuelvan secante, siempre es lo más sencillo. Pero va a depender mucho del problema.
Habíamos quedado en este. Esto lo resolveremos. Lo terminaremos de hacer, lo que habíamos dejado pendiente el día de ayer, porque necesitamos ver el régimen transitorio. Habíamos quedado que era un problema de este tipo, que vamos a obtener una cuadrícula así y que necesitábamos, por ejemplo, esto. Vamos a cambiar de folder y voy a reacomodar un poco acá para que se note. Miren. Aquí está. Esta es la matriz que primero teníamos que generar, ¿no? Ahora el problema era que yo debía hacer por cualquiera de las dos formas. Y miren, yo debía hacer esto. Para calcular este valor central que debía tomar, los que los rodean, ¿no? Así. A ver qué dicen. Parciales, sí. Ecuaciones diferenciales es para el tercer parcial, pero la siguiente semana el INGE les va a dar ejercicios para que presenten, así es que solo por eso estamos concluyendo esta parte, ¿sí? Después van a haber 2 semanas para el resto. Solo esto vamos a hacer por ahora. Y acá, por eso necesitamos considerar las posiciones. ¿Alguien ha concluido esto de casualidad? Les había mencionado que si podían hacerlo iba a estar genial para poder revisar qué tal les fue. Ojo, ecuaciones diferenciales parciales es para el tercero, pero igual tenemos que ir igualando el avance con el ingeniero. Por eso vamos a concluir este ejemplo y ahí queda. Ya. ¿Nadie hizo? No importa si no lo han hecho o si no les ha salido, pero la cuestión es intentar y ver cómo resulta. Bueno, si yo sigo una lógica de barrido, si quiero empezar, por ejemplo, de izquierda a derecha, voy a seguir este sentido, voy a saltar la línea y voy a ir de esta forma. Ojo, este es el primer elemento, está en la fila 1 y en la columna 1. ¿En qué columna y fila está este elemento, por ejemplo? Ese 10 que es resaltado. A ver, que alguien me diga. ¿En qué fila y en qué columna? Cinco, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Casualmente 5, 5. Muy bien, muchas gracias. Quinta fila y quinta columna. Entonces, este necesita hacerse un barrido desde la segunda fila hasta la penúltima fila. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Yo puedo proponer un for para las filas. Fila que va desde 2 hasta, a ver, ¿cuál es el medidor de filas? Es NY, ¿no? Y luego hacer otro para las columnas que diga desde 2 hasta NX. End, end. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que mi T en la posición fila columna será igual a algo entre 4. Y se acuerdan que tenía que venir acá, ¿no? A esto, más, son 4. ¿Qué 4 van a ser? Y lo voy a recorrer un poco hasta acá. El primero, una fila a la izquierda. El segundo, una fila a la derecha. El tercero, una fila a la izquierda. Y el último, perdón, columna y uno a la derecha. Listo. Pero eso se va a realizar una sola vez. Por ejemplo, miren, yo voy a imprimir T antes y T después. Y vamos a recorrer esto también para que nos muestre adecuadamente. Antes, 100, 0, 20, 20, listo. Después, estos son los valores intermedios.
Pero lo que yo necesito es hacerlo varias veces. Bueno, puedo hacerlo un número muy grande de veces, tal que directamente por, digamos, iteraciones de 1 al 1000. Y le voy a dar su espacio. Y se acabó. Ahí está. Miren. O sea, ha quedado en estos, con estos decimales todavía. Hasta aquí, hasta acá lo voy a hacer imprimir. E incluso lo voy a aumentar a 10, así en a 1.000.000. Exagerando, miren. No va a generar mayor diferencia, ¿no? En estos valores se va a quedar y se acabó. Miren qué exagerado y lo he puesto 1.000.000 de iteraciones. Va a realizar 1.000.000 de veces este cálculo y ya no va a variar. Ya no es necesario. Con 1.000 es muy exagerado. 1.000.000 peor. Y por exagerar, 10.000.000. Miren. Demora un ratito más. Tiene que demorar por lo menos 10 veces lo de antes. Y aún así, no está cambiando nada. Así es que no conviene hacer sufrir la máquina. Borramos con 1.000 más que suficiente. ¿No? Y se acabó. Esta es la forma. Esta es la placa que va a considerar que la columna izquierda o el lado izquierdo está a 100, el lado derecho a 0 y los bordes superior e inferior a 20. Y si quieren corregir esto, pueden implementar un pequeño código. En ese caso, yo puedo decir, por ejemplo, 1,1, que va a ser un promedio. Este 1,1, ¿qué tiene? Va a considerar esto. La primera fila, su segunda columna, y la segunda fila, su primera columna, entre dos. Ah, ya, pero... ¿Y qué pasa cuando voy a tener end 1? Ah, la última fila. ¿Qué necesito? Uno que sea end -1 con la primera fila, perdón, fila, columna, y esto que sea end con la segunda columna. Listo. Ahora al revés. Y literalmente tiene que estar al revés, ¿no? Y si no me va a salir, bueno, pues vamos a revisar qué es lo que ha pasado. Y el último. Final y final. ¿Qué quiere decir? End -1. Veremos. Listo. ¿Salió? Salió. ¿Verdad? 60, que es la mitad de 100 y 120 el promedio. 10 el promedio de 20 y 0. 60 de 20 y 100. Y 10 de 20 y 0. Lo único sería eso, que puedan hacer ese pequeño cálculo y se acabó. Pero eso es más por añadidura, ¿no? Después sabemos que no interfieren los cálculos, pero para que quede mejor, está bueno. Listo. Ahora, una vez que hemos visto esa parte y que no está muy complicado, podemos hacerlo también en 3 dimensiones, pero en 3 dimensiones significaría que vamos a generar o vamos a contemplar un tercer eje. Es decir, de la cercha que ya contemplábamos de izquierdo, derecho, arriba y abajo, ahora vamos a tener el elemento que está atrás y el elemento que está delante, ¿no? Por eso se ponen los subíndices IJK y se van variando cada uno y se divide entre 6 precisamente. Usualmente no hacemos mucho esto, pero es interesante cuando se hace. No lo descarten por si acaso, repasen la fórmula. Y lo que les decía, adelante y atrás, ¿no? Se ven las posiciones para cada uno de los ejes.
Lo que nos va a interesar más que nada a nosotros es la parte del estado no estacionario, régimen transitorio. ¿Por qué? Porque las diferencias ya van a ser de otra manera. Respecto a lo anterior, ¿qué es lo que sobra ahora? Hay dos cosas que están variando. ¿Qué puede ser eso? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? El tiempo. El tiempo que se está representando como un superíndice T, ese delta T y el du de T. Es decir, que la magnitud U está variando no solo en función de U, o perdón, de X, sino también en función de T. Así es que nosotros necesitamos saber qué es cada una de estas cosas. Y decirle cosas es muy inapropiado, ¿no? Son subíndices, superíndices o directamente índices en MATLAB. Y vemos que, como nos muestra la diapositiva, los subíndices básicamente nos están determinando la localización espacial. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho de X. Y la localización temporal, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar en cuenta el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una placa que la he sacado del horno y está a 80 grados centígrados, la dejo en un ambiente que está a 0 grados, lo más probable es que la placa se enfríe hasta 0 grados, pero la pregunta es en qué tiempo. Y en ese caso vamos a considerar qué tipo de mecanismo de transferencia de calor se está empleando, conducción, convección, radiación, cuál es la pérdida y cada tiempo que está pasando a lo largo y ancho incluso de la barra. Por lo general, nosotros vemos conducción en una sola dimensión espacial. ¿Por qué? Al hacerlo temporal, ya se toma la segunda dimensión. Entonces, si yo tengo en X, en y en T, ya tengo tres dimensiones. ¿Y qué quiere decir? En la pantalla nosotros representamos dos dimensiones. Para hacer una tercera dimensión tengo que animar. Voy a animar el primer cuadro que van a ser los primeros valores en el tiempo inicial. Un frame después va a ser para el siguiente tiempo. Otro frame, así. Y la idea es que vamos a utilizar la ecuación de calor unidimensional, que ya la conocemos. Y esto es lo que vamos a realizar la siguiente semana y los ejercicios también de difusión, conducción, convección y tal vez de radiación. ¿Ok? Así es que con esto nos quedamos hasta acá para que puedan repasar para el día de mañana. Si tienen dudas, pueden escribirme. Yo voy a estar a partir de las 10 nuevamente conectado. Así es que, ¿alguna consulta antes de concluir? Sí, lo voy a subir inmediatamente. Me lo permita el Zoom. Supongo que hasta eso a las 7 ya va a estar arriba. Mañana es la práctica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias. Así es que pueden seleccionar en el playlist los videos de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar. Ya la mayoría sabe dónde encontrar los videos. Y listo. Bueno, nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un buen resto de jornada y que les vaya muy bien en el repaso o la práctica calificada de mañana. Nos vemos hasta luego.